En Noticias Globo Visión Economía, con nosotros a esta hora Alexander Cabrera, CEO de Atenas Grupo Consultor, nos acompaña en la tarde de hoy para hablar de lo que va a ser la próxima actividad de Conexión Atenas 2025, el Shopper 360, la competitividad y el liderazgo. Vamos a hablar de esto durante la tarde de hoy, de esta actividad que, bueno, va a tener diferentes ponentes y se va a hablar allí incluso de inteligencia artificial. Bienvenido. Mariana, muchas gracias por la invitación y en verdad súper contento de poder compartir con todos este 25 de noviembre en el Hotel Eurobuilding. A partir de las 8 de la mañana vamos a vivir una experiencia en el mercado venezolano porque vamos a estar combinando dos grandes cosas, experiencia académica y experiencia del momento, porque también aprovechamos de celebrar nuestros 5 años en el mercado venezolano. Seguimos apostando al país y de una manera de poder poner nuestro granito de arena de información en el mercado. Hablando de esos 5 años, Alexander, no quisiera dejarlo pasar, ¿qué les ha dejado estos 5 años de data a Atenas? Bueno, mira, yo creo que es muy importante entender de que el mercado venezolano necesitaba mucha información. La información era un tabú en el mercado venezolano y era colocada para un grupo de empresarios importantes que tenga poder adquisitivo. Y nosotros dentro de los pilares de Atenas lo que hicimos fue bajar la información a emprendedores, bajar la información a todas estas personas que necesitaban información. Y este fue uno de los grandes pilares que durante los 5 años en Venezuela hemos logrado. Y en Conexión Atenas vamos a estar trabajando mucho justamente en estos emprendedores, en poder ayudarlos a que la data, que la información definitivamente es poder. Efectivamente, cuando hablamos de ese poder que te da la información y de ese poder discriminar al mercado, saber cómo efectivamente opera, se comporta, piensa el consumidor, pero además también piensa y se comporta el mercado. ¿Qué podríamos destacar de estos 5 años y qué ha cambiado, qué ha evolucionado en ese comercio? Wow, Mariana, mira, tanto el comercio como el shopper ha evolucionado en los últimos 5 años en el mercado venezolano. Uno, el consumidor, para que tengas una idea, en los últimos años no tenía necesidad de tener inventario en su casa, por ejemplo. Hoy es una fuerte necesidad el tener inventarios en su casa. Por todos estos temas de agarrar los bolívares. Han variado las razones por las cuales tener inventario. Totalmente. Entonces, y esto nos ayuda definitivamente a entender de que ese consumidor hoy necesita ser escuchado. La fidelidad empieza a ser un factor fundamental. Yo siempre pongo el ejemplo de las operadoras telefónicas. Hay personas que tienen 10, 20 años con el número telefónico y nunca nos han llamado para decirle, Mariana, te has ganado por ser tu fidelidad 10.000 megas. No, pero si estas operadoras... Y por eso es que hoy es importante entender la fidelidad de ese consumidor. De hecho... Tengo más de 20 años. Así es. Entonces, lo importante es poder entender ese consumidor y generar la fidelidad. Porque el hecho de que seas fiel en tu retailer no quiere decir que yo me voy a quedar siempre con tu retailer. No, si no tienes nada nuevo que ofrecerme, hay un shopper que cambia más rápido. De hecho, acabamos de terminar un estudio donde demostramos que hay consumidores que pueden trasladarse más de 7 kilómetros desde su punto para buscar el supermercado ideal. Inclusive en ese trayecto pueden pasar hasta 20 supermercados más. El tema es por qué no separaron el que estaba cerca de su casa. Es porque ese que está allá afuera le da una propuesta de valor. Eso es lo que hay que empezar a entender. Que ese es el segundo gran mensaje. Hemos pasado por momentos complicados en el mercado venezolano, pero no hemos olvidado la propuesta. Y la propuesta de valor no es, Mariana, yo hablo 24 horas, te doy mejor servicio, tengo mejor precio. No, la propuesta de valor, yo siempre hemos dicho que es algo que tengas tú, que no tenga la competencia. Y que cuando yo piense en eso, solo piense en ti. Es decir, que es más allá de precios, es más allá de experiencia de cliente o Mariana, tiene que ver con todo. Total, Mariana, mira, tú acabas de decir algo fundamental. El precio es importante, más no lo es todo. Entonces, sí, es verdad, todo lo que vamos a ver nosotros en el piso de venta es el precio, va en función del precio. Pero hoy, de hecho, hay un tema bien interesante, las marcas propias. Las marcas propias en Venezuela han crecido muy importante. De hecho, a nivel de categorías han crecido 12% las categorías que se vendían en el 2024. Hoy hay un crecimiento del 12%. Pero no solo eso, la marca propia empieza a nacer en la credibilidad que tú tengas con el retailer. Lo que vas a ver es el precio luego y después ves la calidad del producto. Una vez tú te enganchas con la calidad del producto y con la confianza del retailer, ya el precio pasa a un segundo plano y quedas con la relación calidad-retailer, y ya no te importa el precio, porque te enganchó la calidad. Entonces, hoy, cosas como esas son cosas que vamos a ver en
Atenas 360. Cuando hablamos de casos como esa marca propia, que también hemos visto evolucionar, ¿ha evolucionado por ausencia en los mercados? ¿Ha evolucionado por necesidad de mejores precios, por diferentes formatos, por la necesidad de sustituir algún producto que a lo mejor estaba y ya no volvió, o que está pero no está con la misma calidad? Ambas dos inclusive, Okay. por falta de un producto comercial y por oportunidades. Pero hay algo bien interesante que sí ha capitalizado la marca propia, es el precio. En promedio, las marcas propias están 26% por debajo de las marcas comerciales. Y eso ya lo hace atractivo. Y si a eso tú lo pones con calidad de producto, la vas a poner más atractivo. Y si a eso le pones que confías en ese retailer donde tú vas, lo pones mucho más atractivo. Y hoy hay muchas oportunidades en categorías de marcas propias. De hecho, hoy una de las grandes oportunidades es entender al consumidor, generar tu propuesta de valor y generar tu marca propia. Y si a eso le sumamos que hay empresas dedicadas a maquilar la marca propia, es más, Total, este está ganando más. Total. Entonces, por eso te digo que en Venezuela todavía hay un país de muchas oportunidades, lo que hay que empezar a leer el mercado correctamente. Muchas veces se habla de esto que acabas de señalar, un país de oportunidades, leer correctamente el mercado. Es común ver que hay fallas en las capacidades de consumo constantemente, pero ¿quién no tiene dinero constantemente? ¿O quién tiene dificultades en esa capacidad de consumo? ¿Aquel que recibe un 15 y último, que lo recibe en bolívares, o aquel que recibe diariamente divisas y que tiene una rotación constante de ese dinero? Mariana, es una conversación bien interesante porque hoy en Venezuela están pasando dos cosas. Uno, la generalización, y la otra es la falta de información. Cuando yo generalizo, para que tengas una idea, el 56% de la gente cuando va a una farmacia con un recipe médico y va al farmacéutico, el farmacéutico piensa con su bolsillo. Y como yo no tengo dinero, yo asumo que él no tiene dinero y yo le voy a ofrecer el producto genérico. Porque no estoy dejando que ese consumidor pregunte qué es lo que necesite, porque estoy asumiendo que como yo no tengo dinero, entonces nadie tiene dinero. Esa es la generalización. Y para evitar la generalización, nuestra recomendación es preguntar qué quieres, qué marca necesitas. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos que entender de que el 7% de los hogares venezolanos hoy se comportan como si vivieran en Costa Rica. Pura vida, yo quiero innovación, quiero productos nuevos y no me importa el precio. El 7% de los hogares venezolanos. Pero hay un 29% de los hogares venezolanos que se comporta como la clase media colombiana. Hay una relación precio-cantidad, precio-calidad, precio-empaque. Es un consumidor que estudia su proceso de compra. Pero hay un 64% que dice, ya va, yo solo me voy por precio. Entonces, aquí tampoco podemos generalizar de que todo el mundo se va por precio. Aquí lo que tenemos que empezar a usar la data para entender cuál es mi portafolio para ese 7, cuál es mi portafolio para ese 29 y cuál es mi portafolio para ese 64. Ahí está el secreto. Porque si nos quedamos enganchados de que solo es un tema de precio, yo voy a perder oportunidades en el mercado. Y si además pensamos que ese 64% está ubicado en la base solamente, estaríamos probablemente equivocados. Y no necesariamente, porque de ese 64 puede haber gente que vive en las Mercedes, pero de ese 7 puede haber gente que vive en Petare. Tienen dinero todos los días. Exactamente. Vamos a la pausa, ya volvemos.